Diga conmigo, almas, hay tierra y hay finanza. Lo que usted necesita. O dígame si usted no se siente acá apretado. Diga, necesitamos espacio. Vamos a tomar el territorio. Vamos a conquistar, vamos a poseer lo que Dios ya nos entregó. Amados, ya Dios se los ha entregado. Ustedes como gente de avanzada, gente que camina por esta ciudad, por este territorio y todo lo que han declarado, profetizado, una casa de intercesión profética, una casa de guerra espiritual, el Señor ya les entregó, pero hay que poseer, hay que tomar lo que Dios ya nos entregó. Ahora, ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros comenzamos a tomar el botín, almas, tierra, finanza, hay alguien que se enoja mucho. Hay alguien que no le gusta esto. Hay alguien que nos está reteniendo lo que es nuestro. Hay alguien que le está reteniendo en esta casa el lugar que Dios ya les entregó. Hay alguien que le está reteniendo finanzas, porque puede haber, pero ¿sabe qué? Hay mucho más. Quizás en tu casa. ¿Cuántos dicen? El Señor me lo va a dar en esta mañana. Venga conmigo a Éxodo 1:8. Dice la palabra en Éxodo 1:8. Dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire qué tremendo, porque comienza ahí hablando este faraón. Faraón representa un sistema diabólico, representa Faraón un sistema opresor, un sistema que va en contra del Espíritu de Dios. Podríamos decir que este Faraón, este opresor, representa esclavitud. Está representando el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque se levanta en contra de los diseños de Dios. Ese espíritu faraónico, ese espíritu opresor viene a esclavizar. Pero ¿sabe que yo veo aquí en la palabra que hay algo que le preocupa? Y dice que lo que le preocupa a este faraón, en el verso 9, sígame, dice: el pueblo de Dios, de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Amados, hay algo que al enemigo le causa una angustia muy grande y una preocupación. Es cuando el pueblo de Dios se multiplica y cuando ese pueblo de Dios, como decía, es mayor y más fuerte que nosotros. Ese espíritu faraónico es un espíritu de destrucción y de muerte que viene a atentar contra el propósito de una vida, contra el propósito de una familia, viene a atentar contra el propósito de una casa espiritual. Él se levanta, él como dice la palabra, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan siempre que Satanás tuvo para una vida, para una familia, para una ciudad, para una nación. Él quiere traer muerte y él siempre es un ladrón que viene a hurtar, viene a robar, viene a robarte el gozo, viene a robarte las bendiciones que Dios ya ha dicho que tiene para ti. Entonces el plan de las tinieblas siempre es el mismo, ¿verdad? Hurtar, matar, robar, destruir. Pero dice que el Señor dice: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Esa vida abundante, esa vida que tenemos solamente en Cristo, amado. Entonces, aquí vemos este espíritu faraónico, que ese espíritu faraónico se mueve no solamente en Alajuela, no solamente en Costa Rica, no solamente en Panamá, en Argentina y en todo lugar de la tierra. Ese espíritu faraónico, ese espíritu esclavizante, opresor, viene muchas veces sobre el pueblo de Dios. Porque a él lo que le preocupaba era que el pueblo de Dios crecía y se hacía cada vez más fuerte. Entonces, dice Éxodo capítulo 1, versículo 7. Ahí podemos ver, y dice: y los hijos de Israel, diga conmigo, se fructificaron y se multiplicaron. Fructificaron
aumentaron y se multiplicaron. Y sigue diciendo Éxodo 1:7, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué me está hablando aquí? Me está hablando de tomar la posesión de la tierra. ¿Para qué es que nos multiplicamos? ¿Para qué fructificamos? ¿Para qué crecemos? Diga conmigo, para tomar los territorios. No es para llenar un lugar, es para tomar los territorios. ¿Sabe cómo se transforman las ciudades? Cómo de pronto en una ciudad comienza a menguar los índices de violencia, de robo, de todo lo que usted debe ver en su ciudad como la mía. ¿Sabe cuándo se empieza a menguar eso? Cuando hay una iglesia que crece, una iglesia que se multiplica y que crece. Porque no solo es multiplicación, sino también es crecimiento. Una iglesia que se hace fuerte, es una iglesia que es fuerte en el discipulado, es una iglesia fuerte en la intercesión profética, es una iglesia fuerte en el ganar almas, es una iglesia fuerte en el consolidar los frutos, es una iglesia fuerte en la alabanza, en la adoración, amados. Y esa iglesia fuerte es lo que Faraón le teme. Porque dice, si estos son una iglesia fuerte en eso, pero si ahora eso fuerte que ellos tienen se multiplican, qué dolor de cabeza que tiene Faraón, qué dolor de cabeza que tiene Satanás. Pero ¿sabe qué? Dice que el pueblo, dice, los hijos de Israel se fructificaban y se multiplicaban. ¿Por qué? Porque ellos caminaban en una palabra profética. ¿Por qué sucedía eso? Porque ellos caminaban en la palabra profética. Cuando Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Eso está, amado, desde Adán, ¿o no? Dios le bendijo, Dios le soltó la palabra, pero lo vemos en Adán, lo vemos en Noé, esa misma palabra profética. Lo vemos con un Abraham, la misma palabra profética. ¿Y usted qué cree? Esa misma palabra profética es la que nos alcanza a nosotros también. Por eso Jesús dejó la gran comisión, ir y hacer discípulos. Bautízanlos, enséñenle en todas las cosas. Hagan discípulos, ¿dónde? En las naciones. Está hablando de una tarea apostólica. ¿Para qué? Para llenar la tierra de ese evangelio del reino, de la palabra de Dios. Entonces, amados, si en ese momento dice que el pueblo de Dios estaba bajo una promesa, ellos caminaban bajo esa palabra profética que se le había dado desde un principio: fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Diga, esa promesa me alcanza a mí. Esa profecía es para nosotros, el pueblo de Dios. Ellos caminaban en esa profecía. Estamos diseñados entonces para fructificar y para multiplicarnos. Vamos, amado, usted tiene que entender lo que el Espíritu Santo le está diciendo en esta mañana. Usted ha sido diseñado. Hay una palabra profética. Esto no es para alguno. Esto es todo para el que lo crea, para el que tome esa palabra que dice que vamos a multiplicarnos, vamos a fructificar, vamos a llenar la tierra. Porque si cada uno de nosotros hace la tarea que tiene que hacer, nos vamos a multiplicar. Es decir, dentro nuestro hay una esencia de multiplicación. ¿Sabe que en el reino de Dios no existe la palabra restar ni dividir? No existe. En el reino de Dios se habla de aumento, de multiplicación, de sumar. Porque el que divide, el que resta, es el diablo. Cuando viene a dividir el pueblo de Dios, cuando viene a partir el cuerpo de Cristo, nos hace poner en contra, nos divide, nos contamina el corazón, nos pone en contra de la autoridad, en contra de la paternidad, nos empieza a poner tantas cosas en el corazón que nos lleva a ser instrumentos no de Dios, sino de las tinieblas, para dividir el cuerpo de Cristo. Si no soy instrumento de Dios, soy instrumento de las tinieblas. Pero cuando yo sumo, pero cuando yo me multiplico, yo estoy
estoy alineado a lo que dice el reino de Dios. Por eso en cada uno de nosotros está esa palabra: me debo multiplicar. Muchas veces la multiplicación lo vemos solamente como que es un lugar grande y con mucha gente. No, amados, sino lo que vemos allí son discípulos enviados. Ahí está la tarea apostólica: enviados a conquistar los territorios, a transformar ciudades, a llegar a los lugares que muchas veces no llegamos. Porque yo le puedo asegurar algo: usted está en un trabajo, o usted está en un lugar, a lo mejor usted es un profesional, un estudiante, o una ama de casa, una mamá, una abuela, yo no sé cuál es su lugar de influencia, pero en ese lugar Dios quiere que tú te establezcas, en ese lugar Dios quiere que te multipliques, en ese lugar es donde Dios quiere que tú prediques el evangelio. Apláudale al Señor esta mañana. Diga conmigo: me voy a multiplicar. Vamos, profetícelo para usted: me voy a multiplicar. Me voy a multiplicar. Esa es la multiplicación. Cuando usted está en su oficina, cuando usted es un empresario, una empresaria, y antes de comenzar ese día de trabajo, usted llama a sus empleados y entonces le dice, antes de comenzar el día, quizá usted se toma media hora, 40 minutos, y le dice: acá vamos a hablar de Jesús. Y usted le está dando, ¿sabe qué? Un discipulado, un devocional, llámelo como quiera. Usted le está dando la palabra, usted le está alimentando la palabra. Y usted bendice a sus empleados. Y usted les bendice con la sangre de Cristo que los guarda, los cubre de todo peligro. Que ese día va a ser bendecido. Y si es un lugar de venta, usted empieza a orar para que se multipliquen las ventas. Usted ya comenzó a ser alguien usado por Dios para multiplicarse en ese lugar. Y esa empresa se vuelve una empresa que tiene influencia del reino, donde en ese lugar ya no solo son empleados, sino se convirtieron en discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Donde usted trabaje, donde usted se mueva, a los jóvenes, en las escuelas, en las universidades, en el café, que ustedes son muchos de tomar café, vamos a tomar café. Entonces ahí, en ese ratito, no hace falta que usted esté 2 horas, usted prepárese, ore a Dios y comienza la multiplicación. ¿Pero por qué la multiplicación? Porque en ese lugar está viniendo reino. Quizá usted tiene un patrón, un jefe, no sé cómo le dicen aquí, pero un jefe, usted me entiende, ¿verdad? Entonces ese jefe a lo mejor practica cualquier religión. El hombre o esa mujer anda buscando la solución para que su negocio funcione. Pero ahí hay un hijo, una hija de Dios. Y usted tiene la palabra, usted porta esa fructificación. Entonces usted puede ir con una palabra sin tener temor. A ver, y llevar el reino de Dios. Entonces estamos diseñados como pueblo de Dios para fructificar y para multiplicarnos. El diablo a veces nos ha hecho creer que eso es para algunos. No, amados, eso es para toda la iglesia del Señor. ¿Sabe que por muchos años nosotros comenzamos nuestro ministerio muy pequeñito? Porque Dios siempre lo bueno lo comienza de lo pequeño. ¿O no? Desde la casa, desde lo pequeño, Dios puede hacer algo tan grande que usted y yo no imaginamos. Mire, amados, si alguna vez alguien nos preguntaba si nosotros nos imaginábamos, si nosotros le preguntábamos, si nosotros le pedíamos a Dios multiplicarnos de la manera que hoy nos hemos multiplicado, de verdad le digo delante de Dios que no. Porque no estaba en nuestro corazón en motivaciones incorrectas. Pero el diablo nos ha hecho creer una gran mentira, que tener una iglesia grande no es bueno. Porque a él le conviene hacernos creer eso. Porque cuando una iglesia multiplicada, crecida en un discipulado fuerte, como hablamos, es una iglesia de conquista, que se mete en los 7 montes. Usted va a tener el discípulo de Cristo ahí conquistando el monte del arte, de la educación, del gobierno, de la política. Amado, gracias a Dios que comenzó con nosotros desde lo pequeño y nos fue llevando 30
haciendo muchas cosas. ¿Y sabe qué? Hemos visto que la multiplicación puede transformar ciudades. Después de tantas batallas con los diferentes gobernantes de nuestra ciudad, hoy ese intendente ha recibido a Jesús en su corazón. Él viene a pedir consejo, no solo ese intendente, los otros también del territorio. ¿Por qué pasó eso y no pasó antes? Porque hubo una conquista. Dentro de esos lugares de gobierno, ahí tenemos nuestros pastores, nuestras pastoras, hay líderes, mentores, trabajando en los municipios, trabajando en las clínicas, en los hospitales. Amado, cuando pasa algo en la ciudad, los primeros en enterarnos, antes que salga por los medios de comunicación, somos nosotros. ¿Por qué? Porque ahí tenemos gente del reino, ahí están ellos oyendo, ellos están ahí viendo. Nosotros nos adelantamos al diablo muchas cosas porque sabemos de proyectos que se van a soltar, inmediatamente nos llegan a nosotros y nosotros comenzamos a guerrear, comenzamos a romper eso, y entonces no se lleva adelante muchos planes que el diablo quiere hacer en las ciudades, en los territorios. La influencia fue creciendo no solo en nuestra ciudad, sino en otros pueblos, en otras ciudades, más lejos, más cercanos. Y ahí, ¿cómo llegamos? A través de cada uno de los hijos de Dios. Por eso el faraón muchas veces nos hace conformar. Nos conforma. El conformismo no es de Dios. Nosotros debemos seguir creciendo. Amén. Entonces dice que ahí, Éxodo 1:10, vuelvo ahí, Éxodo 1:10, dice, ahora pues, tenía un problema este faraón. Dice el faraón, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Mire dónde estaba el tema. El faraón dice, a ver, vamos a ser sabio acá. Para con él, para que no se multiplique. ¿De quién estaba hablando? Del pueblo de Dios. Tenemos que hacer algo para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué es lo que quería Faraón? Que se quedaran en ese lugar. Dice, no nos conviene que estos se sigan multiplicando. Faraón estaba pensando cómo detener esa multiplicación en el pueblo de Dios. Y dice, no vaya a hacer cosas que se nos vaya de la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra donde Faraón los tenía esclavos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no estaba en la tierra correcta. No era el lugar asignado por Dios. Por eso estaban bajo esclavitud. Estaban bajo ese sistema opresor. Porque las tinieblas trabajan día y noche para atar tu vida a espíritus opresores. Entonces nos tiene en una tierra de esclavitud. No nos suelta nuestra tierra. No nos deja ir a tomar lo que Dios nos ha dado. Y entonces muchas veces nos conformamos. Bueno, mira, amado, yo se lo tengo que soltar. Total, yo me voy a Argentina. Pero la verdad que a veces nos conformamos. Y decimos, bueno, no será el tiempo. Bueno, es que ahora no hay finanzas, ya vamos a ver cuándo. Y todas esas cosas que a veces nos conformamos, el Señor dice, yo ya se los di, ya se los entregué. ¿Usted sabe que Dios ya tiene otro lugar para ustedes? ¿Usted sabe que usted tiene otra tierra prometida del Señor? ¿Usted sabe que hay una tierra de Gosén esperando por ustedes? Una tierra de bendición, una tierra de lo sobrenatural. Ya Dios la tiene, pero muchas veces el opresor está allí. Que no se me vaya. Los quiero acá, que no se multipliquen. Si los tengo acá, solamente pueden entrar 100 y pico acá, o más, no sé. Pero si estos tienen un espacio más grande, se van a multiplicar tanto. Y el diablo dice, no voy a poder ya detenerlos. Si hay algo que el reino de las tinieblas teme, es cuando una iglesia se multiplica y es fuerte.
Satanás no quiere que tú te multipliques. Pero una iglesia fuerte, como te dije, fuerte en el discipulado, fuerte en el evangelismo, fuerte en la intercesión profética, si es fuerte en la guerra espiritual, es fuerte en la enseñanza apostólica y profética, familias fuertes, es cuando el diablo se siente amenazado. Por eso yo creo que acá hay familias fuertes. Yo creo que acá hay una iglesia fuerte. Por eso el diablo se siente amenazado cuando usted se multiplica. El diablo tiene un problema. Fíjese qué tremendo. Faraón pensando cómo hacer. Pero qué contradictorio. Mire, el pueblo de Dios estaba esclavo, ¿verdad? Y ahí estaban todos esclavos, con miedo del faraón. Los azotaban, le pegaban. Ahí vamos a seguir leyendo. Les puso pesadas cargas. Y la visión del pueblo, ¿cuál era? Verlo al faraón más grande que ellos, ¿o no? ¿Y cuál era la visión de Faraón? Le temía a ellos. Entonces Faraón les tenía temor a ese pueblo. Pero los hijos de Dios le tenían temor a Satanás, a Faraón. Por eso ellos estaban esclavizados, bajo opresión. Mire qué contradictorio. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque muchas veces no nos podemos ver como Dios nos ve. Y tú no sabes cómo el diablo te ve a ti. O a veces te ves como una hormiguita que no mata ni una mosca, que decís yo no sé nada. Y tú eres una dinamita en el reino de Dios, amado. Que cuando tú te activas y abres tu boca, cuando tú te mueves y haces lo que Dios dice, el diablo dice, ¿cómo lo freno a este? ¿Cómo lo paro a esta mujer? Que se calle, que no hable más. A veces nuestra visión es diferente. El diablo sabe lo que portamos. Y cuando tú lo ves, y cuando tú te das cuenta que en ti hay una unción de multiplicación, una palabra profética en la cual caminas de multiplicación, de fructificación, y tú caminas en esa palabra y con una visión clara, entonces, amado, el diablo dice, es que ya no lo puedo retener. Porque acá estaba preocupado Faraón porque dice, estos se van a seguir multiplicando. En algún momento, como quien dice allá en los argentinos, se va a avivar. Va a abrir el ojo. Y va a decir, ¿cómo le vamos a tener miedo a Faraón si nosotros somos más que ellos? Faraón lo veía, el pueblo de Dios no veía nada. Porque estaba bajo esa esclavitud. Éxodo 1:12 dice allí, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y dice verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Amado, siempre Satanás que te va a traer carga, opresión, ¿sabe qué? Él te quiere angustiar. Pero mire qué pueblo fuerte que era, porque dice que mientras más oprimían, más se multiplicaban. Entonces Satanás decía, estos son re peligrosos. Estos son re peligrosos porque le ponemos más carga, le ponemos más cosas, los queremos cansar, los queremos esclavizar y ante más opresión, más se multiplica. Es decir, que el faraón, Satanás, tiene un problema con una iglesia así. Una iglesia que no se rinde, una iglesia que avanza. Una iglesia que sabe trabajar bajo presión. Una iglesia que aunque se levanten cosas, sigue adelante. Una iglesia que aunque se levanten 1000 cosas, usted avanza, 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 avanza. No se queda, no se queda, no se va a quedar, no se va a rendir. Una iglesia así es una iglesia que amenaza el reino de las tinieblas. Y yo lo veo en esta hora, el diablo dice, ¿qué problema que voy a tener con esta gente? Esta iglesia que ha trabajado por años y ha estado bajo mucha opresión. Pero ha llegado el tiempo que se termina esa opresión. ¿Cuánto dicen amor?
Hay un tiempo de conquista, un tiempo de libertad, un tiempo nuevo. Amén. Muchas veces viene este espíritu faraónico y nos roba el gozo del Señor. ¿Y por qué nos roba el gozo? Porque el gozo dice que es el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Dice que él le tenía miedo a un pueblo que estaba fuerte. ¿Qué es lo que nos mantiene fuerte? La fortaleza del Señor. Una iglesia que le sirve al Señor con gozo. Por eso la opresión, la angustia muchas veces te quiere robar el gozo. Te quiere hacer que te rindas, que te sientas frustrado. ¿Sabe qué es la otra mentira del diablo? Que ya se te pasó el tiempo. Pero a esta altura, ¿qué voy a hacer? Ya estoy grande. No, amado, usted está en la mejor edad. Usted está en el mejor tiempo. Porque todavía tiene que dar a luz. Usted tiene que dar a luz. Como Sara. Esa mujer, como Abraham. Eran padres. Dios los había levantado como padres, pero todavía no habían dado a luz lo que tenían que dar a luz. Las multitudes. Dentro de ti hay multitudes. Créalo, amado. Hay gente esperando por ti. Yo no vengo a alentarte, yo no vengo a animarte, yo vengo a soltarte la palabra. Yo vengo a soltar la palabra de lo que Dios dice. Mire, amado, hemos sido destinados a multiplicarnos. Porque es la palabra que Dios dijo. De que llenemos a la juela de la palabra, pero también de hacer discípulos de Cristo. Amén. Este espíritu faraónico te oprime para que seas estéril y no te multipliques ni crezcas. Pero vamos a renunciar a ese espíritu de esclavitud en esta mañana. Levante su mano, amado. Cierre sus ojos. Porque si algo te ha estado deteniendo, si ha habido esterilidad en cuanto a multiplicación, en todo lo que el diablo te ha retenido, ha ido desde su silla, diga conmigo, renuncio a todo espíritu de esclavitud. Renuncio a todo espíritu opresor de miedo, de frustración, de muerte, en el nombre de Jesús. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Abra sus ojos. Aleluya, ya no tengo más miedo. El diablo te tiene miedo a ti. Cuando tú descubres ese propósito, ese llamado general que Dios ha hecho en la iglesia de la Gran Comisión. Éxodo, seguimos adelante, creo que es 1:5, acá se me ha borrado. Y dice que habló el rey de Egipto a las parteras. ¿Se acuerdan las parteras de las hebreas? Una de las cuales se llamaba Cifra y Fua. Y las había enviado a matar a todos los que nacieran, ¿se acuerdan, varoncitos? Y dijo entonces, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón que muera y si es niña que viva. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Para no contarle toda la historia, ellas no obedecieron al faraón, ellas obedecieron a Dios. Fíjese qué tremendo, porque estas mujeres no estaban bajo la esclavitud del faraón. Mientras que el pueblo de Dios estaban esclavos, estaban oprimidos. Imagínense el faraón llamar a estas dos mujeres y les envía a decir esto: ustedes van a matar a todos los varoncitos que nazcan. Pónganse en los zapatos de esas mujeres. Y no estaban delante del capataz, era el faraón. Ella les podría haber temblado los pies. Ellos podrían haber tenido mucho miedo. Pero sin embargo, ellas obedecieron a Dios. Escucha esto, amado. Porque esas mujeres, Cifra y Fua, representan a una iglesia que se va a levantar a preservar esos nacimientos en Cristo. Sabe que muchos de los ministros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, intercesores, aún abogados, médicos, científicos, todavía están allá afuera esperando por ti. Porque quizás en tu vientre profético está uno de ellos y lo tienes que dar a luz.
Entonces Cifra y Fua representa esa iglesia que va a preservar la vida de los que han de nacer. Los que han de nacer en el reino. Esos bebés espirituales que tienen que nacer y que tienen que ser cuidados por una iglesia que no le teme a Faraón, sino que le obedece a Dios. Cifra y Fua representa esa iglesia profética, pero en una tarea de consolidar, de cuidar. ¿El qué? El propósito. Porque cuando resguardaban a ese niño Moisés, estaban preservando un propósito, un libertador, el que iba a traer la liberación a ese pueblo. Mire qué poderoso. Entonces cuando usted gana a alguien para Cristo, usted lo tiene que cuidar, lo tiene que preservar, lo tiene que establecer en el reino de Dios. No lo puede abandonar, no lo puede dejar. Porque en esa persona que usted ganó para Cristo, carga un propósito. Amén. Yo no sé, recién estaba allí y yo vi a ese muchacho que está ahí de gorra. Yo no sé si es la primera vez que él viene. Tóquelo ahí. Pregúntele si es la primera vez que viene. Sí, yo lo vi entrar. ¿Cómo se llama usted? Gendal. Ay, me suena. Bueno, no importa el nombre, porque usted tiene un nombre que yo no escucho allá. Pero sabe que en ese muchacho, cuando yo lo vi entrar, yo no vi al muchacho, yo vi el propósito de Dios que tiene. El propósito que Él tiene. Ahora, como iglesia, hay que hacer como Cifra y Fua. Hay que resguardarlo, hay que cuidarlo, hay que consolidarlo, porque Él tiene un propósito. ¿Viniste solo o alguien te invitó? Muy bien, ¿usted? La mamá. ¿Cuánto tiempo oraste? Aleluya. Hay que resguardar el propósito. Toda la iglesia tiene que orar por ese muchacho. Hay un propósito. Esa madre ha doblado rodillas, ha llorado, ha clamado, pero este era el día. Porque en él, ¿sabe qué? Hay una unción de multiplicación. Entonces, amados, estas mujeres, tipo de la iglesia, no le tuvieron miedo al faraón, obedecieron a Dios. Amén. ¿Y qué dice el Éxodo 1:20? Por haber obedecido, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Es decir, que estas mujeres fueron bendecidas. Cuando usted hace la tarea de preservar a esos recién nacidos, a esas personas nuevas, que usted las cuida de que venga el enemigo a matar el propósito, entonces Dios te va a bendecir. Dice que vas a ser bendecida como las parteras. No solo tu vida, tu casa va a ser bendecida. Amén, amados. Faraón, lo otro que no quiere es que tú sirvas a Dios. No quiere que le adores a Dios. Por eso cuando empieza en un tiempo una negociación de parte de Dios, que envía a su siervo y le dice: deja ir a mi pueblo. ¿Se acuerda de esa parte? ¿Para qué? Para que me sirva. Si hay algo que Faraón se opone, es dejarnos libres para poder servir a Dios. Faraón decía: los quiero acá en mi tierra, tierra de esclavitud. Mientras que yo los tengo acá, yo los controlo. Tengo que ver cómo los detengo en la multiplicación. Pero Dios comienza a dar una orden: deja ir a mi pueblo. ¿Sabe que yo veo esa voz resonando en este lugar? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Porque hay gente que quiere servirle a Dios y no puede. Aleluya. ¿Sabes por qué no puedes?
porque muchas veces te tiene esclavo en tus tiempos. Y no es que tú no ames a Dios y digas quiero servir a Dios, te ha esclavizado en tu tiempo. Algo que tenemos tan valioso, pero muy, muy valioso en nuestro tiempo, amados. Porque las horas, los minutos que nosotros tenemos, ya no podemos recuperarlos. Y entonces cuando Dios te quiere usar y Dios te necesita, muchas veces estás sirviendo a un espíritu de esclavitud. Pero Dios va a romper eso. Porque nosotros hemos visto, amados, nosotros con mi esposo trabajamos siempre. Hemos tenido trabajos seculares hasta el día de hoy, pero hemos crecido. El Señor nos sacó de estar bajo el jefe, y en los años el Señor nos hizo dueños de empresa. ¿Para qué? Para tener la libertad de servir a Dios. Por eso podemos estar aquí. Hace días que estamos viajando, vamos, venimos, porque Dios nos hizo empresarios para poder tener disponibilidad de tiempo y de recursos. Pero también hicimos una tarea en 30 años en nuestra ciudad, en nuestra casa, de tal manera que mientras que nosotros estamos aquí, allá la cosa funciona bien y muy bien. Hay un trabajo que hay que hacer. Porque mucha gente a veces pasa allá, no sé acá, pero dice, Dios te va a llevar a las naciones, sí, amén, pero yo no me puedo ir a las naciones y dejar la casa así nomás. Entonces con mi esposo, años, profeta, apóstoles, el Señor nos va a llevar a las naciones, el Señor nos va a usar, esto, aquello, y amén, amén. Pero con mi esposo dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque si Dios nos va a solicitar en algún tiempo, en algún lugar, para ir y llevar algo de Él, tenemos que dejar nuestra casa bien cimentada, hijos de la casa, que den a luz la multiplicación, el ADN, la genética de una iglesia apostólica y profética. Entonces trabajamos en levantar una iglesia de los 5 ministerios, pero una iglesia que gana, que consolida, que discipula, una iglesia donde la gente es entrenada apostólicamente y proféticamente también. Un pueblo no solo que se multiplica, sino que crece, que ellos son enviados. Entonces enviamos hijos a un lado, a otro, a llevar, a predicar, a abrir iglesias que salieron ¿de dónde? Desde la casa. Pero comenzamos la familia, 8 personas en un garaje pequeñito. Nunca nos imaginamos lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué te cuento esto? Porque si en ti hay una palabra profética, muchas veces no es ya, hay que esperar los tiempos de Dios. Y para llegar al cumplimiento de esa palabra, primero hay que trabajar. ¿En dónde? En tu Jerusalén, en tu Judea, en Samaria, y entonces sí, hasta lo último de la tierra. Quizá tu Jerusalén es tu casa. Hoy tienes que trabajar en tu familia. Hoy tienes que trabajar, enfocarte. ¿En qué también? En volver a evangelizar a los tuyos. Aquí como la amada, mire, llegó lo de su casa. En la iglesia, la congregación, este es tu Jerusalén. Pero un pueblo más allá, más alejado, quizás sea tu Judea, más allá tu Samaria. Y entonces eso habla de tomar territorio, de conquista. Amén. Y vemos entonces en esa negociación que estaba Faraón con Moisés, donde Dios le decía, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y empieza una negociación que usted ya lo ha leído, le voy a mencionar algunas cosas. Dice que Dios le dijo en Éxodo 10:24, venga conmigo, Éxodo 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Qué estaba reteniendo ahí Faraón en esa negociación? Bueno, está bien, porque eran las plagas, ¿se acuerdan? Venían las plagas y entonces Faraón en un momento empezó a ablandarse ahí la cosa y le dice a Moisés, bueno, vayan a servir a Dios, vayan, pero se va a quedar acá, ¿qué dijo? Las ovejas y las vacas. ¿Qué estaba negociando ahí? Estaba reteniendo los recursos.
estaba reteniendo la economía, estaba reteniendo ¿para qué? Para que muchas veces tú no tengas para ofrendar y adorar a Dios con tus ofrendas, con tu economía. Entonces Satanás muchas veces viene y te dice, bueno, ¿quieres servir a Dios? Ve, sirve, pero yo te voy a retener tu finanza. Y entonces usted anda queriendo servir a Dios y no tiene lo justo y no le alcanza para esto y pasa lo otro. Y ya le viene la preocupación, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo pago? ¿Cómo hago? Y Satanás está contento. Yo te dejé ya servir a Dios, pero he retenido tu finanza. No negocie con Faraón. Y sigue, mire, en el verso Éxodo 10, 9 al 11, estamos viendo qué es lo que nos negocia, para que ya no negociemos más. Moisés entonces en esa parte respondió. Faraón estaba negociando con Moisés, y entonces la respuesta de Moisés le dijo: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Y Faraón no le convenía. Y entonces dice: ¿cómo os voy a dejar a ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está, cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y dijo Faraón: no será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué estaba acá Faraón negociando? Quería retener la familia, quería retener a tu descendencia. Algo que él quiere retener es tu descendencia. Él los quería esclavizar. Bueno, no querían ir los varones, vayan los varones. Pero acá los niños, los viejos, las mujeres, las vacas, todo queda acá. Vayan ustedes. ¿Se da cuenta cómo el diablo viene a negociar a veces? Él quiere retener a tu familia, esa que todavía no llegó hoy, pero hay una señal profética. Así como ese muchacho llegó, y aunque él se duerma, me hace acordar a mi esposo. ¿Sabe que cuando nosotros llegamos a Cristo, él consumía drogas, quedó hemipléjico por las drogas, y ese día nos predicaron de Cristo, un matrimonio partido a punto de divorciarnos, pero Dios llegó en el momento justo, nos predicaron de Cristo, y al otro día cuando él se despertó estaba totalmente sano, y comenzamos a ir a la iglesia, y mi esposo estaba como ese muchacho que usted lo ve ahí, que no está ni enterado a veces que yo le estoy hablando, y mi esposo se dormía. Y entonces yo estaba sentada de un lado y del otro lado mi suegra, y entre los dos le damos codazo que se despertara. 21 años los dos. Él iba con su pelo largo, su arito, yo una muchacha de 21 años también, con mi minifalda, porque así nos vestíamos. Éramos el bicho raro en la iglesia porque éramos los diferentes, pero mire lo que Dios tenía. Por eso yo creo lo que Dios puede hacer en ese muchacho. Porque aunque se duerma, su espíritu está recibiendo. Está siendo libre. Qué tremendo que es Dios. Entonces Faraón te quiere retener a tu familia, a tu descendencia, a tus nietos, a tus bisnietos, ¿no? Amado, hay que levantarse a pelear por nuestras generaciones. No nos vamos a rendir ante eso. Y después de todo esto que usted ve, ahí le toco esos puntos, pero ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Y esto a mí me tocaba mucho, porque esta palabra me la daba anoche mientras que yo estaba en ese departamento orando por ustedes, preguntándole al Señor cuál era la palabra para su pueblo. Y me dice esto, Éxodo 6, 5 al 8. 5, perdón. Vamos a ir leyendo por parte. Y esta es la respuesta de Dios. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Aleluya.
El Señor te dice, amada iglesia, Dios ha escuchado tu clamor, tu gemir. De tener, y el Señor que me decía, de tener más libertad en tu economía, en tener más libertad, en tener tiempo para servirle a Dios, en tus tiempos, en esas pesadas cargas, en esa opresión. El Señor dice, yo he oído su gemido. Y lo otro que Él me decía, me he acordado de mi pacto. Ustedes gente de pacto, me decía el Señor. Ustedes han hecho pacto con Dios, con el Dios eterno. Y Él dice, yo estoy acordándome de ese pacto. Vamos, mueva su mano, porque esto es fuerte, esto es poderoso. Porque Dios dice, ya he escuchado tu gemido, amada iglesia, pero también estoy recordando el pacto. Bendito sea el Señor. Y Dios te declara esta palabra es para ustedes. En el verso 6, mueva su mano, porque dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel. Yo vengo a decirle a los hijos de esta casa, vengo a decirle al pueblo de Dios que está aquí ahora. Esto les dice el Señor, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aleluya. Verso 8, vamos, póngase de pie, amado, vamos, que estoy terminando. Y mire esta palabra, mire, porque esta palabra es para usted. Y dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo la daré por heredad. Y está firmado Jehová. No lo dijo un hombre, lo dice el Señor. El Señor los va a meter en la tierra de su bendición. El Señor los mete en la tierra de su heredad. El Señor los introduce en esta nueva temporada, amados, en una tierra diferente, en una tierra como José me decía el Señor. En esta mañana es una mañana donde Dios viene a determinar cosas, donde se viene a romper. Yo veía como techos que el enemigo puso, donde el Señor Satanás había puesto frenos, pero hoy se rompe en el poder del nombre de Jesucristo. Hoy se rompen esos techos, hoy se rompen esas limitaciones. Ya no van a tener que estar limitando a la gente a entrar. Porque dice el Señor, hay mucha gente que quiere entrar y hay que hacer espacio. Aleluya, mueva su mano, estoy terminando. Y entonces, amados, el Señor abre sus oídos para escuchar el gemido, porque como dice la palabra, dice que el pueblo, en Éxodo 6:9, dice que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Pero por qué no lo escuchaban? Fíjese qué tremendo, no porque eran rebeldes a Moisés, sino porque dice, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es tanto a veces la congoja, es tanto la opresión, que aunque a ti te hablen y te digan algo, tú no lo puedes escuchar. Pero yo declaro en esta mañana que los oídos se abren para escuchar la voz de Dios. Aunque has estado bajo esa dura servidumbre, bajo esa congoja de espíritu, hoy tus oídos se abren para escuchar. En el nombre poderoso de Jesús. Y profetizo sobre esta casa que el Señor me daba. Profetizo que esta casa apostólica y profética entra en un nuevo tiempo y comenzarán a ver el cumplimiento de muchas palabras proféticas que Dios ya les habló. Entran en un tiempo de aceleramiento, amado. Esto le dice el Señor. Entran en un tiempo de aceleramiento y todo lo que estaba estancado se activa. Se activa, se activa en el nombre de Jesús. Dios hace cosas nuevas.
Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas en el nombre de Jesús. Y declaro también que en el nombre de Jesús Faraón va a soltar las almas. Vamos, diga, las va a soltar ahora. Hay un botín, le empecé a decir, yo quiero que usted como iglesia intercesora profética comience a llamar las almas. Vamos, tómese ese minuto, llame las almas en el nombre de Jesús. Padre, nosotros llamamos a las almas a salvación. Todas esas personas que necesitan un encuentro con Jesús, la estamos llamando en esta mañana a salvación. Le decimos que vengan a los pies de Cristo. Padre, las llamamos del norte, del sur, del este, del oeste. Estamos llamando a los que tienen que ser salvos. Y dentro de eso están mis hijos, están mis parientes, están mis familiares, están mis vecinos, están mis compañeros. Los llamo a salvación, los llamo a salvación, los llamo a salvación. Usted está haciendo primeramente una tarea allí espiritual, pero luego va a ir a buscarlos en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que Faraón va a soltar la tierra. Vamos, vamos, vamos. Hay alguien que necesite casa propia, hay alguien que necesite tierra. Esta casa necesita tierra, esta casa necesita un lugar para desarrollar todo lo que Dios le ha dado. Vamos, empieza a decir, Faraón, suelta la tierra. Vas a soltar mi tierra. Vamos, amado, ahora todos unidos como iglesia, ¿cuántos quieren la tierra que el Señor les ha dado? Empieza a declarar en el nombre de Jesús. Tomamos posesión de la tierra. Tomamos posesión de la tierra. Tomamos posesión de la tierra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora Faraón va a soltar. Ahora Faraón va a soltar la tierra. Va a soltar la tierra. Va a soltar la tierra. Vamos, créanlo. Vamos, vamos, vamos. Toma esa tierra por fe. Toma esa tierra por fe. Toma ese lugar por fe. En el nombre de Jesús. Y ahora Faraón va a soltar la finanza. Va a soltar la finanza, va a soltar los recursos, lo que se necesita para construir, para comprar. Vamos, declárelo en el nombre de Jesús. Siga declarándolo. Vamos, declárelo. Levante su mano porque el diablo pelea por finanzas, por almas y por tierra. Nosotros comenzamos con 8 personas. Construimos en 2015 un auditorio para 1500 y estamos ahora construyendo uno para 3000, porque Dios nos ha multiplicado. Esa unción está sobre nosotros y la queremos compartir con usted. Pero sabe que me decía algo muy fuerte el Señor. Cuando vi este pueblo vi mayormente mujeres. Y vi algo. Las parteras, los que daban a luz eran hombres. Los que cuidaban eran hombres. Los que preservaban eran hombres. Así que vengo a anunciarle una multiplicación de hombres a esta casa por la intercesión de las mujeres de esta casa que han clamado por los hijos. Ahí está la señal profética por los esposos, por los padres. Así que, pastor, prepárate porque Dios te va a sacar de la opresión de Faraón, porque Dios te va a necesitar activo, te va a necesitar vigente, te va a necesitar metido en este nuevo movimiento de gloria. En este mismo momento yo puedo ver que Faraón, ¿cuántos dicen Faraón va a soltar lo que tiene que soltar? Y viene un crecimiento inusual para los hombres de esta casa, y el padre de esta casa correrá con la visión y tendrá los recursos y la libertad para hacer la tarea. ¿Cuántos dicen amén? Así que oramos por la tierra, oramos por los recursos y oramos por las almas. Padre, desde la unción de conquista que tú nos has dado, en lo apostólico y profético, soltamos sobre este pueblo la semilla, declarando, decretando y estableciendo que todo lo que el cielo tiene preparado para esta casa, para estos ministros, para esta familia, a partir de este día comienza a ser soltado. Así como Faraón no pudo más y tuvo que pedirle que se vayan, así será, Señor, el movimiento de gloria que tú traerás sobre esta casa, y ellos se darán cuenta, Señor, que tú los estás incomodando. Quizá la palabra de esta mañana los incomodó, porque tú los quieres sacar de la comodidad y de la aldea para ampliarles la visión y que vean todo el propósito que tú tienes con ellos en Alajuela, en Costa Rica y en las naciones de la tierra. Padre, los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y decimos amén, amén y amén. Dios me bendiga.